¿Alguna vez te has detenido a imaginar qué pasaría si una aparición sobrenatural, visible para millones, cambiara el rumbo espiritual de la humanidad? ¿Y si esa manifestación ocurriera exactamente sobre el río más simbólico de la profecía bíblica, el río Éufrates? Ahora imagina la escena. Una luz poderosa rasga los cielos de Oriente Medio, un sonido indescriptible sacude la tierra y, en el centro de esa visión, surge una figura luminosa, rodeada por miles de ángeles. Aquellos que presenciaron el fenómeno juran que era Jesucristo. Y, ante esa aparición, más de 1 millón de musulmanes se rindieron a la fe cristiana, abandonando todo lo que conocían. ¿Qué significa esto? ¿Sería este el cumplimiento de una antigua profecía? ¿O una última oportunidad de arrepentimiento para la humanidad? En los últimos años, el río Éufrates ha sido tema de inquietantes debates tanto en el ámbito científico como religioso. ¿El motivo? Su dramático proceso de secado. Lo que antes era un río imponente y vital para las civilizaciones antiguas, ahora se muestra frágil, con tramos donde se puede cruzarlo a pie. Los expertos señalan razones ambientales, como el calentamiento global y la mala gestión hídrica. Pero para teólogos y estudiosos de la escatología bíblica, el Éufrates secándose no es solo una catástrofe natural, es una advertencia divina. La Biblia, en el libro de Apocalipsis 16:12, ya lo preveía. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino de los reyes del Oriente. Pero todo esto parece haber alcanzado un nuevo nivel con la supuesta aparición de Cristo y los relatos que le siguieron. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora al canal para recibir más contenidos como este. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, activa las notificaciones y prepárate para un viaje intenso de fe, misterio y revelaciones. Todo comenzó con rumores en redes sociales, videos de nubes extrañas sobre el Éufrates, registros de sonidos profundos y metálicos resonando desde sus márgenes, y testimonios de habitantes afirmando haber visto una forma brillante flotando sobre el río. Al principio, muchos lo descartaron como montaje o histeria colectiva, pero a medida que los relatos se multiplicaron y testigos independientes comenzaron a confirmar las visiones, algo extraordinario tomó forma. Según informaciones locales, durante una madrugada silenciosa, una luz colosal descendió de los cielos sobre una zona remota del río. Algunos pastores y agricultores de la región, aún despiertos, relataron haber visto un hombre con vestiduras blancas, rodeado de criaturas aladas que brillaban como oro en llamas. Uno de ellos, que hasta entonces era un imán musulmán, declaró: «Cuando vi esa figura, no hubo duda. Era Jesús. Me miró, y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Comprendí que toda mi vida necesitaba ser transformada». Al mismo tiempo, un sonido ensordecedor, pero extrañamente armónico, inundó la región. Era como si el propio cielo se hubiera abierto. Quienes lo escucharon lo describieron como un canto de miles de voces entrelazadas con truenos. La tierra tembló, los pájaros volaron en círculos desordenados, y hasta los animales salvajes, generalmente ocultos, salieron en estampida. En menos de 48 horas, videos comenzaron a circular mostrando multitudes reunidas en las márgenes del río, muchas de ellas en lágrimas, otras de rodillas, clamando por perdón y proclamando su fe en Jesucristo. En Damasco, Bagdad y otras ciudades cercanas, se levantaron iglesias improvisadas, y líderes cristianos locales reportaron una explosión de bautismos masivos. Expertos en escatología pronto relacionaron el fenómeno con la profecía de Apocalipsis 9:14-15. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esa profecía, temida por siglos, habla de 4 ángeles caídos que, liberados en el fin de los tiempos, traerán destrucción sobre la tierra. Muchos se preguntaron, ¿sería la aparición de Jesús y los ángeles un acto de misericordia final? ¿Un último llamado a la salvación antes de la liberación de estas entidades? ¿O están ambos eventos directamente conectados, como si luz y tinieblas hubieran sido convocadas al mismo escenario, en el mismo momento? Mientras tanto, estudiosos bíblicos recordaron otro pasaje, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron. Esa descripción encaja de manera inquietante con los relatos de la aparición. La figura descendía sobre nubes, envuelta en luz, con ojos como fuego y una expresión de infinita autoridad. Las personas que lo vieron afirman que no hubo miedo, sino un profundo sentido de arrepentimiento y reverencia.
Algunos se desmayaron, otros clamaron por misericordia. Todos, sin excepción, quedaron transformados. Pero lo que causó tal conmoción global fue el número sin precedentes de conversiones. En apenas unos días, más de 1 millón de musulmanes abandonaron sus creencias anteriores, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Líderes religiosos locales intentaron contener el movimiento, calificándolo de histeria colectiva. Pero la fuerza del testimonio personal y el impacto espiritual sentido por quienes vivieron el fenómeno fueron imposibles de ignorar. Algunos musulmanes relataron sueños con Jesús, incluso antes de la aparición. Otros, tras ver la luz sobre el río, dijeron haber sido tocados por una paz inexplicable, como si sus almas hubieran sido lavadas por dentro. Y no fueron solo musulmanes. Ateos, agnósticos e incluso cristianos desviados afirmaron haber sido profundamente impactados por el acontecimiento. Un científico sirio, que trabajaba en un proyecto de medición sísmica en la región, afirmó: "No hay explicación física para lo que vimos. El campo electromagnético se alteró durante horas, y detectamos una frecuencia sonora nunca antes registrada, como si algo o alguien estuviera rompiendo las barreras naturales de nuestro mundo". Mientras la ciencia guardaba silencio ante lo inexplicable, los corazones de los presentes continuaban transformándose. Iglesias subterráneas, antes perseguidas, comenzaron a florecer. Los medios seculares, reacios a reportar el evento en profundidad, no pudieron contener la avalancha de videos, relatos y testimonios que se esparcieron por las redes sociales como fuego en paja seca. El hashtag #EuphratesMiracle explotó en plataformas como TikTok, X e Instagram, alimentando debates, cultos, oraciones y reflexiones en todos los rincones del mundo. La pregunta que todos comenzaron a hacerse fue: ¿será este el inicio de la batalla final entre luz y tinieblas? Y si lo es, ¿de qué lado estás? Mientras multitudes alrededor del mundo seguían los eventos en el Éufrates, otra inquietante coincidencia salió a la luz. En el mismo periodo, sonidos subterráneos comenzaron a registrarse desde las profundidades del lecho seco del río. Eran ruidos graves, casi como lamentos ahogados, que parecían resonar desde el interior de la tierra. Los habitantes locales describieron los sonidos como gritos sofocados o cadenas arrastrando cadenas. Videos con audios de esos sonidos se viralizaron, y pronto estudiosos de profecías bíblicas conectaron los ruidos con el pasaje de Apocalipsis 9, que habla del momento en que los 4 ángeles caídos son liberados para causar destrucción. Algunos afirman que el sonido sería un presagio. Otros dicen que es el sonido de la propia prisión espiritual de estos seres siendo rota. Teólogos conservadores, arqueólogos cristianos y líderes espirituales comenzaron a viajar al lugar. Un grupo de religiosos encontró, cerca del lecho seco del río, una antigua estructura de piedra enterrada bajo el sedimento. Las excavaciones revelaron inscripciones en arameo, hebreo antiguo y una forma rudimentaria de acadio. Las traducciones preliminares sugieren que el lugar era conocido como la Cámara de los Observadores, una posible referencia a los vigilantes, los ángeles mencionados en el libro de Enoc que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad y fueron encarcelados por Dios. Dentro de la estructura, los arqueólogos encontraron un arca sellada. Su contenido dejó a todos en silencio. Un pergamino en perfecto estado, enrollado sobre un cilindro de oro con inscripciones que decían: "Esta es la última advertencia. Cuando la luz descienda y el sonido resuene, el sello será roto y el juicio comenzará". Este artefacto fue inmediatamente reconocido como una señal profética, y el pergamino fue trasladado bajo fuerte escolta para ser estudiado por expertos en Jerusalén. Pero muchos alegaron que, al mover el artefacto, una energía extraña invadió el lugar. Las cámaras fallaron, las brújulas giraron sin control y varios miembros del equipo reportaron sentir náuseas intensas y mareos, como si estuvieran ante una fuerza invisible. En ese punto, el debate se dividió. Algunos vieron el evento como el cumplimiento literal de las profecías. El Éufrates secándose, sonidos inexplicables, ángeles caídos siendo liberados y la aparición de Jesús, ofreciendo una última oportunidad de redención antes de la devastación. Otros, más escépticos, intentaron buscar explicaciones psicológicas, geológicas o sociológicas. Pero había algo que todos, sin excepción, no podían negar. El mundo estaba cambiando, y algo espiritual parecía emerger con fuerza desde las entrañas del planeta. Mientras tanto, teólogos comenzaron a reexaminar el concepto de las copas de la ira, descritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 16.
Al recordar lo que la Biblia anuncia para los últimos días, una espiral de juicios cobra relevancia. Plagas, sangre en los mares, ríos envenenados, el sol quemando con intensidad, oscuridad total sobre el reino de la bestia y, finalmente, la gran batalla del Armagedón. El hecho de que todos estos signos estuvieran, de alguna forma, alineados con eventos climáticos, guerras, pandemias y colapsos sociales de los últimos años, dejaba a muchos creyentes en estado de alerta espiritual. Algunas iglesias, que antes predicaban solo prosperidad, ahora volvían a hablar de arrepentimiento, juicio y santidad. Grupos de oración surgían espontáneamente en plazas públicas, escuelas y hasta en centros comerciales. Jóvenes que antes se burlaban de las Escrituras, ahora se veían arrodillados con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Incluso líderes de otras religiones comenzaron a admitir públicamente que algo sobrenatural se estaba manifestando en la tierra. Pero en medio de la conmoción espiritual, un nuevo temor surgió. ¿Y si la aparición de Jesús sobre el Éufrates no fuera un presagio de salvación, sino el inicio del juicio? ¿Y si los ángeles que vinieron con él no fueran solo mensajeros de paz, sino también soldados celestiales preparando el terreno para la batalla final contra las fuerzas de las tinieblas? Una especie de guerra espiritual, antes invisible, comenzaba a volverse cada vez más palpable, como si los cielos y la tierra estuvieran a punto de colisionar. Pasajes como Joel 2:30-31 ganaron nueva relevancia. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Con tantas lunas rojas registradas, incendios forestales fuera de control y colapsos climáticos alrededor del planeta, muchos se preguntaban, ¿estaremos ya viviendo el preludio del fin? Un renombrado profesor de teología de Egipto afirmó en una conferencia: durante años, tratamos el Apocalipsis como un texto simbólico, pero tal vez subestimamos el poder literal de las profecías. Lo que está ocurriendo en el Éufrates es más que simbólico. Es una convocación divina. Mientras tanto, los testimonios continuaban emergiendo. Un soldado sirio contó haber visto, durante una patrulla nocturna, una figura de luz caminando sobre el agua seca del Éufrates. Al intentar acercarse, fue arrojado al suelo por una fuerza invisible. Otro joven, ateo convencido, relató haber soñado con Jesús 3 noches seguidas, siendo instruido a ir al río y ver con sus propios ojos. Al obedecer, dice haber sentido un amor que ninguna palabra humana podría describir. Ahora lidera una comunidad de exmusulmanes convertidos al cristianismo. Con la llegada de 2025, año citado por muchas corrientes proféticas como el inicio de un ciclo espiritual decisivo, el mundo parecía prepararse para algo que ninguna tecnología, política o ideología podría controlar. La propia creación parecía responder. Los terremotos aumentaban, volcanes dormidos despertaban, los cielos exhibían señales cada vez más extrañas. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué más está por venir? Reportes indican que, días después de la aparición, una nueva estrella apareció en el cielo cerca de la constelación de Orión. Los astrónomos confirmaron que el cuerpo celeste no existía antes. Los religiosos lo interpretaron como la estrella del retorno, una señal de que el propio cielo testimoniaba la inminente manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y como si eso no bastara, nubes en forma de trompeta, truenos sin lluvia y auroras boreales en lugares inesperados comenzaron a aparecer, todo alimentando la certeza de que los tiempos se estaban acelerando. Y entonces, la profecía olvidada de Daniel 12 comenzó a ser recordada. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará, y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo nación. La multiplicación del conocimiento, la inteligencia artificial, la globalización extrema y el colapso de los valores morales parecían encajar perfectamente en ese retrato. Las naciones comenzaron a convocar días de ayuno y oración. Algunas gobernanzas autoritarias, temiendo una rebelión espiritual, intentaron censurar los videos de la aparición, pero era demasiado tarde. El mensaje ya se había esparcido, la fe había sido reavivada, y en el corazón de millones resonaba una única certeza: Dios aún está en control. Lo que viene después, nadie lo sabe. Tal vez la apertura del séptimo sello, tal vez el ascenso del anticristo, o tal vez un gran avivamiento espiritual como el mundo jamás vio. Pero una cosa es segura: tras lo que ocurrió en el Éufrates, nadie puede seguir fingiendo que lo sobrenatural no existe. El tiempo se está agotando.
Las profecías se están cumpliendo, y cada persona sobre la tierra tendrá que tomar una decisión, no entre religión A o B, sino entre luz y tinieblas, verdad o mentira, eternidad con Dios o separación definitiva. La aparición sobre el Éufrates no fue solo un milagro, fue un hito, un divisor de eras, una señal grabada en el propio tejido de la historia humana. El reloj avanza, y la pregunta permanece: cuando la próxima trompeta suene, ¿estás listo?